Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la vida después de una pandemia global. Sí, global. Nadie se imaginaba que 5 letras y un número que no alcanza ni 20 hubieran podido cambiar la forma en la que vivimos, transformar lo que sentimos y convertir algo que solamente habíamos visto en una película de terror en algo real. Ah, claro, ¿no sabías? Esto ya se lo habían imaginado varias personas. ¿Qué? ¿Profetas? No. Artistas, escritores, músicos, danzantes y algunos pintores que se imaginaron esta vida con todas las posibilidades, incluso cuando los demás no podíamos. Que entraron a esa dimensión a la cual muchos no podemos entrar y trajeron de vuelta una pequeña posibilidad de lo que podría haber pasado. Y pues eso pasó. Películas como Contagio, 12 monos, La amenaza de Andrómeda, 28 semanas y también Soy Leyenda. Bueno, esa técnicamente es de zombies, pero igual se trata de un virus. Y de hecho, hay una película en donde el COVID-23, sí, 23, sigue siendo una realidad en el mundo en el 2024. Pero esto no es porque los escritores podamos viajar en el tiempo, sino porque esto ya había pasado antes. Las epidemias, contagios colectivos y las pandemias ya habían pasado antes. Es en serio. Esto ya nos había tocado vivirlo como humanidad, pero a nosotros no nos tocó recordarlo. Le tocó a nuestros abuelos y a ese tatarabuelito del cual ni siquiera tu mamá se acuerda. La peste antonina, la plaga de Justiniano, la epidemia de la viruela japonesa, la peste negra o bubónica, la fiebre amarilla, y solo en el siglo pasado tuvimos la gripe asiática y la gripe española. Y esas son nada más algunas. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que pudimos combatirlas y todavía estamos aquí. Y de hecho, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas más que necesitábamos escuchar. Y después del 2020 salimos mucho más preparados de cómo entramos. La pregunta que queda ahora para hacernos es ¿cómo? ¿Cómo hicimos para ganarle a un virus que, aunque parecía más chico que cualquier cosa, logró matar millones de personas? Todo empezó con una sopa de murciélago. Bueno, supongo que una sopa. ¿Quién sabe cómo le harán los chinos para disfrutar de sus exóticos platillos? ¿O chance un soufflé? ¿O al pastor? Bueno, la verdad es que algo tan terrorífico como el COVID-19 debería de tener una historia de origen épica. Algo así como la lucha de un hombre contra un murciélago, aunque el murciélago no suena tan chido, la verdad, para una historia tan chida. Como la lucha de un vampiro contra un hombre, en donde no sabemos mucho de la lucha, pero sabemos que antes de morir, el vampiro maldijo al hombre. Así como trataste a mi mundo, yo trataré al tuyo. Fueron sus últimas palabras. El hombre bendijo el momento y después se lo comió. Tacos de murciélago al pastor. Así es como debería de haber empezado. Y la verdad es que seguramente no fue así. Pero realmente no importa. No importa cómo empezó todo esto. Lo que importa es cómo le hicimos para sobrevivir. Ya todos sabemos los básicos. Cubrebocas, 2 metros de distancia entre nosotros, lavarnos las manos constantemente, sanitizar nuestros ambientes. Y a todos se nos hizo un poco difícil al principio, pero después todo se fue normalizando. Una vez que todo empezó a abrir otra vez, las tiendas usaron estas cosas raras para asegurar que sus negocios siguieran abiertos. Bueno, no todos. Los malls no pudieron abrir. Los restaurantes tuvieron que concentrarse en el takeout. Las redes sociales empezaron a explotar con gente vendiendo lo que no podían vender físicamente. Lo que me lleva a la diferencia entre esta pandemia y las demás. Esta pandemia es única por varias razones. Primero, porque es la pandemia más difícil de controlar. Segundo, porque ha sido mundial. Y tercero, porque pudimos estar conectados mientras estaba la pandemia. Esto de escribirle a alguna persona que quisieras para ver si estaba bien es la primera vez que pasa en la historia. Y bueno, esto de que sea mundial es porque antes las pandemias se quedaban en un solo lugar y ya. Era mucho más fácil controlar la localidad y entonces la pandemia no se expandía. Pero mientras nosotros fuimos haciendo que viajar fuera más accesible, entonces pues la pandemia también
se expandió de forma mucho más sencilla. Sin embargo, sabemos que podría haber estado peor. Pero en esta pandemia hubo algo que evitó que fuera tan fuerte y también que no se murieran tantas personas. La información. Hoy en día estamos mucho más informados. Es muy difícil que alguien no se haya enterado del COVID-19. Y esto se lo debemos al Internet. El Internet empezó funcionalmente en los 80s, con la milicia americana. Y poco a poco llegó al público a principios de los 90s. Ahí fue donde empezamos a darnos cuenta que podíamos estar más informados. Sin embargo, mientras pasó el tiempo, llegamos a entender el Internet como un mundo por sí mismo, como una dimensión en donde la información ya empieza a cobrar vida. De pronto la web no nada más servía para mandar mensajes, sino que podía contener mundos enteros adentro de ella. Esto en la pandemia le ayudó a las personas a generar dinero de manera aislada y así no contagiar a las personas con el virus. Y así decretamos que el virus no nos vencería. Y ahí vamos. Aunque la batalla entre el ser humano y las amenazas naturales, como las bacterias o los virus, no empezó ahí. Empezamos con las casas, las herramientas de trabajo y de defensa, la forma en que nos organizábamos y nos pasábamos información. Nuestra evolución para sobrevivir empezó cuando empezamos a definir las cosas. Ahora, en cuestiones de pandemia, antes si no te enterabas de la información, tus probabilidades de sobrevivir a esa pandemia eran muy pocas. Pero no es ninguna sorpresa para las personas del siglo XXI saber qué tan importante es la información. La información, hoy en día, es el activo de las empresas más grandes del mundo. Así es como ganan dinero. Y todo empezó con poner los conceptos en palabras. Todo empezó con las definiciones. Definir es explicar en un enunciado de manera exacta y clara el significado de una palabra o un concepto. Ahora, hablar de las palabras y las definiciones parece denso, más en una época en la que la información va tan rápido y la música le da tan poca importancia a la letra. Sí, reggaetón, te estoy hablando a ti. Y parece algo raro. Si ya tenemos Google, entonces ¿para qué definir las cosas? Pues veamos. ¿Qué pasaría si no supiéramos lo que es una bomba antes de que explote? ¿O si no supiéramos que el fuego nos quema? ¿O qué pasaría si nadie hubiera definido el coronavirus? De acuerdo a los expertos, más de un cuarto de la población hoy ya estaría muerta. De hecho, estaríamos mucho peor económicamente por la crisis de salud que traeríamos. Y pues habría muchos más malumas en el mundo. Y no creo que alguien quisiera vivir en ese mundo. Le debemos las primeras comunidades a las primeras definiciones. Y también las primeras ciudades y hasta el Internet. En un mundo que cada vez va más rápido, necesitamos más que nunca las definiciones. Como seres humanos nos hacemos demasiadas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Darle todo a quien amamos es realmente amor? ¿Podría el arte cambiar nuestra vida? ¿Qué es el judaísmo? ¿Seguirán las supersticiones en el siglo XXI? ¿Cómo podemos sobrevivir al siglo XXI? ¿Podría la Kabbalah estar en el cine? Y a veces, cuando resolvemos esas dudas, nos damos cuenta que chance y no deberíamos de haberlas hecho. Pero los sabios judíos nos enseñan que muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta. Porque en realidad, la culpa no la tienen las preguntas, tampoco las respuestas, sino que todo depende de nuestra capacidad para aceptar la realidad. A mitad de la pandemia, las preguntas densas comenzaron, y fueron ellas las responsables de que mucha gente perdiera la razón, pero también que volviera a adquirir esa razón. Y no nos equivoquemos, esas son las preguntas que nos llevaron hasta aquí. Incluso fueron las mismas que nos ayudaron a entender qué era el COVID y cómo combatirlo. Lo bello, y lo que pocos saben, es que así ha sido la historia. Pregunta a pregunta y así física cuántica e internet. Todo empezó con el primer hombre y su afán por estas dudas de dónde viene la lluvia, para qué sirve el sol, qué es el amor y qué es la vida. Todo empezó con el intento de definir lo indefinible. Y así fue como la innovación humana dio paso a las primeras construcciones, a los primeros libros y a los primeros gritos de libertad. Y a mí me pasó igual que a ellos lo mismo. Empecé a hacerme preguntas que me dejaban despierto por las noches, hasta que esas preguntas fueron las mismas que me quitaban el sueño.
Para todos aquellos que me conocen, saben que es para mí imposible vivir sin preguntarme nada. Siempre doy con las preguntas más raras. Siempre se las hago a mis amigos, a mi familia, y normalmente me responden cosas más raras que las que pregunté. Pero la pregunta siempre los ayuda a vivir en el presente y a sacarlos de la realidad. Y bueno, la verdad es de que siempre estoy haciendo preguntas raras, lo que me ha definido como una persona bastante particular, rara incluso. Las preguntas más raras tenían que ver con cuánto pesa una nube, o si alguien me puede pasar esa pared, o bueno, ¿será que los avestruces se ponen a preguntarse sobre el significado del cosmos? Y sonaría raro, pero estas preguntas son las que me han llevado a entender mucho más el universo, con el contraste entre lo absurdo y lo concreto. Y todo se debe a las preguntas. Desde niño, resolví que si tenía un solo deseo, sería entendimiento. Desde mi mente de 9 años, a través del entendimiento yo podía alcanzar todas las cosas. Podía construir, podría crear, podía escribir, podía viajar a la luna si quisiera. Lo único que necesitaba era separar las cosas por partes. No pasó mucho tiempo hasta que me topé con personas como Da Vinci, Descartes, Erich Fromm, incluso Cortázar. Personas que pasaron su vida con mejores preguntas que las mías y que intentaban hacerme dudar a mí sobre mejores cosas, mejores conceptos. Y así empezó mi búsqueda por definir lo indefinible. Una tarea que pensé que me volvería loco y sinceramente no sé si lo ha logrado. Pero la parte buena es que yo vengo de una tradición de sabios que llevan miles de años alrededor de la duda, tratando de hacer preguntas como base, no solo para encontrar las mejores respuestas, sino para encontrar mejores preguntas. Saber no solamente se trata de acumular conocimiento, sino de comprender más. Así podemos cambiar el mundo, siempre y cuando tengamos contacto con él. Primero empezamos por nuestro mundo interno y lo cambiamos para poder cambiar la realidad externa que nos rodea. Y todo se trata de dudar para poder definir lo indefinible, ya sea de arte, ciencia, cultura, judaísmo, ciencia ficción, incluso Kabbalah, o cualquier cosa que esté pasando alrededor de nosotros, cualquier tipo de experiencia humana. Todo es una oportunidad para cambiar nuestra perspectiva. Bienvenidos a mi búsqueda por otorgar nuevas perspectivas a lo que creemos ya conocer. Los invito a intentar conmigo definir lo indefinible.